Hoy estamos nuevamente con Jaime Mellado, el cineasta chileno, con quien vamos a hacer un ejercicio de análisis didáctico, le pusimos, de la película, el episodio 4 de Star Wars. ¿No es cierto, Jaime? Hola Álvaro, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Todo bien por aquí. Sí, Vamos con esta película, ¿no? Sí, efectivamente, como tú dices, es el episodio 4, Una nueva esperanza. Ese es el título que tiene. Me parece una película muy interesante porque plantea muchos aspectos de la mitología y de los cuentos mágicos. Entonces, podemos ahí ir haciendo una relación con la psicología analítica, que eso va a ser muy interesante. Elegimos esta película porque nos pareció que podía ser una película interesante en el sentido de poder, de que fuera conocida por una parte y de poder ilustrar algunos elementos de la psicología analítica. En particular en esta película se presta, o más bien toda esta serie de películas se presta muy bien para usar analizarla bajo el prisma del arquetipo del héroe, ¿no? George Lucas se basó en las ideas de Joseph Campbell para hacer esta película. Así que eso, ahora, esta es una película, es el episodio 4, entonces en el orden de la historia es el episodio 4, pero en realidad fue la primera película que se hizo hace ya varias décadas atrás y la gente, los más jóvenes tal vez, y no tan fanáticos de Star Wars, tal vez no la conocen y conocen las versiones más recientes. Por eso vamos a hacer una breve, pequeña sinopsis de la película. En el futuro, la galaxia está en guerra civil. Espías rebeldes han obtenido los planos de la enorme y temible Estrella de la Muerte del Imperio Galáctico. Una de las líderes de la rebelión, la princesa Leia, guarda los planes para destruir la Estrella de la Muerte, pero es hecha prisionera por Darth Vader, un agente del Imperio. Antes de ser capturada, esconde los planos en el robot R2-D2, quien junto con otro robot, C-3PO, escapan al planeta Tatooine. Los robots son vendidos a la familia adoptiva de Luke Skywalker, el héroe principal de esta historia. Al limpiar a R2-D2, Luke accidentalmente activa el mensaje holográfico de Leia en el cual le pide ayuda a Obi-Wan Kenobi. R2-D2 va en busca de Obi-Wan y Luke los encuentra. Obi-Wan reconoce ser un Jedi y le revela parte de su pasado a Luke. Los Jedi eran una orden de guerreros espirituales que obtenían su poder al conectarse con la energía universal que ellos denominaban la Fuerza. Obi-Wan invita a Luke a acompañarle y a ser su aprendiz, pero Luke declina la invitación. Al regresar a su casa, Luke encuentra que los soldados imperiales han matado a su familia buscando a los droides. Luke se une a Obi-Wan y juntos van a buscar a unos pilotos, Han Solo y Chewbacca. En su traslado, el halcón milenario, la nave de Han, es capturada por la Estrella de la Muerte. Luke descubre que Leia está prisionera en la misma nave y la liberan. Obi-Wan se enfrenta con Darth Vader mientras Leia, Luke y el resto escapan hacia la base rebelde. Los planos de Leia muestran el punto débil de la Estrella de la Muerte. Se puede destruir la nave disparando torpedos en un sector de 2 metros, lo que iniciaría una reacción en cadena que destruiría la nave. Luke se une a los otros pilotos rebeldes que en un último intento por salvarse van al encuentro de la nave imperial para intentar destruirla. Luke y su escuadrón logran penetrar las defensas imperiales y destruir la Estrella de la Muerte. Bien, entonces luego de esta sinopsis, Jaime nos cuenta un poco de las influencias que tuvo George Lucas para hacer esta película. Para comenzar, me gustaría dejar en claro que yo no soy un fan de Star Wars, pero creo que es una película muy importante porque marcó un hito. Cuando nosotros fuimos niños, fue una historia que se podría analogar a lo que antiguamente hacían los narradores orales, porque se juntaban en torno a los cuentos tradicionales
y los niños se educaban y experimentaban estas tradiciones. Y esa es una de las importancias que yo creo que ahora tiene el cine. Funciona, digamos, en nuestra era como aquellos narradores antiguos. Pero para comprender también la dimensión de esta película, creo que es importante que comencemos por plantearnos qué significa realmente un mito. Un mito es una revelación. El mito se le presenta generalmente a un poeta o a un profeta de forma espontánea, como por ejemplo a nosotros nos ocurre con los sueños. Pero al poeta le acontecen estas visiones, que son magníficas, visiones trascendentales, que tienen también el talento de plasmar, ya sea a través de la narración oral, como se hacía antiguamente, después a través de la escritura, y hoy día a través de los medios audiovisuales. Entonces, en este sentido, tenemos que considerar esta obra de George Lucas como un trabajo más bien premeditado y no tan espontáneo en este sentido. ¿A qué me refiero con eso? Porque George Lucas tuvo una serie de influencias para la construcción de esta estructura dramática. Las principales son las space opera de los años 20, que eran historias de ciencia ficción que se distribuían a través de los cómics. También nosotros tenemos que pensar que George Lucas sufrió un accidente a los 18 años de edad, y eso lo mantuvo en reposo mucho tiempo, y ahí pudo acceder a leer obras distópicas como 1984 de George Orwell, también Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. También se comenzó a interesar por la fotografía, por distintas obras, y ya cuando se recupera, vuelve al college, y en esos estudios, digamos, ya vuelve obviamente después de esta experiencia más integrada, vuelve más tranquilo, más serio, y ahí descubre un libro fundamental que lo marcó profundamente. Y este libro es El héroe de las mil caras de Joseph Campbell. Entonces, eso fue muy interesante porque esta obra le dio pie para conocer la estructura dramática que se utiliza milenariamente. Y también en esa época, un amigo lo llevó al cine, donde pudo conocer la obra de Akira Kurosawa. Y son dos películas principales las que motivan e influencian Star Wars. Y esta sería Los Siete Samuráis y sobre todo, Fortaleza Escondida. Ahora bien, lo interesante es que en el viaje del héroe que propone Campbell, nosotros podemos encontrar una estructura que se divide en tres partes. Uno, tenemos lo que se llama la separación. Punto 2, podríamos considerar la iniciación. Y como punto 3, el retorno. ¿De qué se trata esto? La separación sería cuando el niño o la niña se alejan del hogar y van hacia la aventura. Y la iniciación se podría considerar cuando ellos pasan de la niñez a la adultez, también como en los ritos antiguos. Tienen una serie de pruebas que, si las experimentan y las van integrando, las lleva a la madurez. Y una vez que completan esta madurez, hay un retorno, que sería como volver, digamos, al pueblo donde ellos salieron, y entregarles esa revelación a los habitantes, ya sea de su familia o de su pueblo. Jaime, esta estructura que tú hablas de la separación, inicio y retorno, tú lo planteas ahí con el ejemplo del desarrollo de la niñez a la adultez, ¿no? Y esa es una forma común, es una forma también en la que Jung planteó el arquetipo del héroe como un símbolo del proceso de individuación. No sé si él lo planteó exactamente en esos términos, pero por lo menos así lo entiendo yo,
que el héroe es un símbolo del proceso de individuación a lo largo de la vida, ¿no? Ahora bien, además, y esto también es bien importante porque cuando uno habla de héroe, y yo he escuchado de repente muchas críticas a la idea del héroe, ¿no? De que, primero, la idea del viaje, como que está esta idea de que el viaje es algo bonito, algo entretenido. No, no estamos hablando necesariamente de ese tipo de viaje, ¿no? No es un paseo, ¿no? Entonces, no es un viaje en el sentido de que yo voy a turistear, a pasear, a ver lindos panoramas, no es en ese sentido, sino que es más bien en el sentido de una aventura, ¿no? De un camino, ¿no? De un recorrido, de una transición, ¿no? Eso por una parte. Y el héroe no tanto en el sentido, o no exclusivamente en el sentido de alguien que logra unas hazañas gloriosas y obtiene un premio y fama y riqueza, no necesariamente va por ese sentido. Puede ir en ese sentido, claro, y ese es el recurso pedagógico que muchos cuentos y mitos utilizan, pero en realidad el dinamismo, la estructura, hace referencia también a pequeños cambios, cosas pequeñas, no son grandes, no son solamente el gran movimiento, que sí lo es, también de individuación de la infancia hasta la muerte, sino que también pequeños cambios, como por ejemplo proponerse adelgazar o proponerse dejar de fumar. Bueno, eso es muy interesante lo que dices, porque generalmente tendemos a asociar el viaje del héroe como algo, como tú dices, tan épico, heroico, como que vamos a conquistar el mundo, vamos a torcerlo y lo vamos a transformar, que eso serían parte de los grandes mitos, como por ejemplo tenemos a Cristo, al Buda, Krishna. Exacto. Nosotros, como seres humanos de carne y hueso, pero también de espíritu, lo podemos llevar a un ámbito más coloquial, porque en realidad todas nuestras pequeñas hazañas, como tú bien dices, tienen este motivo, que es un patrón. Por eso es un arquetipo también, o Jung lo relaciona con un arquetipo, es un patrón psicológico que está en todos nosotros. Y más que ese viaje, que generalmente también se muestra con un gráfico redondo, ¿cierto? Es más bien una espiral, y esa espiral sube, a veces baja, se devuelve, vuelve a subir. No es un viaje, digamos, de placer, como tú dices, o de turista, sino que a veces es bastante pedregoso y nos cuesta mucho también. Claro, claro. Si bien es cierto, ese mismo viaje del héroe, también como se representa, como tú bien dices, como un viaje turista muchas veces, es porque por una parte se ha banalizado mucho. Como que ahora se habla del viaje del héroe como quien se cambia una camisa, como que no tiene esa trascendencia que tenía antaño. Y por otra parte también, algo muy bonito, es que a veces nosotros también podemos realizar nuestro periplo del héroe con cosas muy simples, como poder mejorar algo un poco en nuestro trabajo, como poder ayudar a los demás haciendo un trámite y solucionándoles la vida. Que muchas veces, por la burocracia, todo se mantiene en statu quo, pero ya esos pequeños aportes están redimiendo un poco a la humanidad de una forma más pequeña, más alcanzable por nosotros humanos. Entonces son lo bonito que tiene. Ahora, Jaime, de acuerdo, completamente de acuerdo. Entremos, si te parece, en el proceso de cómo porque es a propósito, la película nos sirve de excusa para esta conversación, pero por lo mismo, tomemos algunos elementos, por favor, de la película y vamos haciendo el ejercicio de relacionarlos con esta estructura, si te parece. De todas maneras. Bueno, hace un momento comenté que este viaje del héroe, Campbell lo desarrolló de forma macro en 3 partes. En la separación, nosotros estamos hablando un poco del proceso de dejar las influencias parentales. Entonces esto nosotros en la película lo hemos reflejado cuando nuestro héroe, que es Luke Skywalker, vive con sus tíos que lo adoptaron, porque también generalmente el héroe es alguien que fue secretamente alejado de su familia real
y vive extraditado, vive, digamos, en la pobreza, generalmente fuera de la civilización. O que tiene un origen mágico, ¿no? O que tiene un origen mágico. En la mitología hay muchos casos, pero para no salirnos de la historia, en la misma historia de Star Wars, por ejemplo, luego más adelante en los episodios, no, más atrás, en la historia más atrás, pero en la secuencia de las películas más adelante, Anakin Skywalker es hijo de una virgen, ¿no? Por ejemplo. Claro. Okay. Ahí se van haciendo como esas asociaciones divinas, que yo creo que más bien, como también comentamos, son más bien racionales que espontáneas, como que claro, sí. Esto a un patrón que ya existe, digamos, de tiempos remotos. Exacto. Pero para no alejarnos tanto de la historia, aquí hay ciertos motivos importantes que lo ayudan a esta transformación. Una son los androides, C-3PO con R2-D2, que llevan un mensaje. Ellos vienen escapando de los soldados imperiales y van en busca de un Jedi famoso, que obviamente está escondido y es un aldeano que vive donde se encuentra también el héroe. Al parecer lo estaba cuidando, eso no queda muy explícito en la película. Obi-Wan Kenobi. Exactamente, Obi-Wan Kenobi. No queda explícito, pero al parecer está ahí, por lo menos yo lo interpreté así, cuidándonos. Y ellos, digamos, son el gatillo que lo empiezan a presionar para salir a la aventura. Pero Luke se resiste, no quiere salir. Sus tíos tampoco quieren que deje la granja porque saben lo que está afuera, el peligro que está en lo desconocido, y lo tratan de retener. Pero finalmente los acontecimientos derivan a que Luke Skywalker rompa esa barrera y se embarque en la aventura. Y esa primera prueba de iniciación la tendríamos cuando llegan a la cantina, al bar, donde van a reclutar, digamos, a otras personas que los puedan ayudar en esta aventura. Ahora, ahí para ir introduciendo algunos elementos, como habíamos conversado, de más bien cómo se refiere esto a los procesos psicológicos o de desarrollo personal, ¿no? Esta idea de salir de la vida usual, ¿no? Y esto es lo que en general podemos reconocer en nuestra propia vida o en la vida de las personas que están cerca nuestra. Con frecuencia vemos que la gente se encuentra, o que uno se encuentra en una situación que se siente cómodo, o por lo menos que es conocida, ¿no? Y tiene miedo muchas veces a enfrentarse a los desafíos que implica un cambio. Por poner un ejemplo, una persona que está casada, ¿no? Que tiene hijos, ¿no? Que tiene una casa bonita que construyó con mucho esfuerzo, ¿no? Que tiene una cierta estabilidad, pero que en el fondo hay algo que en la relación de pareja que no funciona. Y después de mucho intentarlo y de mucho tratar y todo, la cosa no funciona. Entonces, la gente tiene ahí la posibilidad de mantenerse en la situación conocida o iniciar el camino del divorcio y entrar en una siguiente etapa que no sabemos cómo va a ser. Mucha gente decide quedarse en el matrimonio y muchos otros deciden salir del matrimonio, divorciarse y eso, ¿no? Ahí hay una analogía, digamos, de este proceso de cómo se puede iniciar un cambio. Yo no quiero hacer referencia, no estamos aquí haciendo ninguna apología ni en favor ni en contra del divorcio, ¿no? Estamos poniendo un ejemplo que es real en ciertas circunstancias, ¿no? Pero para poner ahí un pequeño ejemplo, muchas veces la gente, y aquí hay una pequeña distinción que es interesante, porque muchas veces la gente toma la iniciativa y dice, ok, ya no quiero más, voy a iniciar el cambio, ya sea cambiarse, divorciarse, o puede ser también cambiarse de trabajo, o puede ser cambiarse de país, ¿no? O puede ser cualquier cambio
grande en nuestra vida, o a veces no tan grande, como decía, bueno, voy a iniciar una dieta, ¿no? O voy a dejar de fumar. Pero los fumadores saben lo difícil que puede ser dejar de fumar para alguna gente, ¿no? Entonces, pero otras veces, como Luke dice, no, yo no quiero esto. Y entonces, en vez de haber una llamada, la realidad se le impone. Y la persona se ve empujada a la aventura. No le queda otra alternativa, ¿no? A la persona, por ejemplo, en el caso del trabajo, no es que quiera buscar un nuevo trabajo, lo echan del trabajo. Y ahí, entonces, se encuentra en el umbral de una nueva etapa. Sí, completamente de acuerdo. Bueno, eso es muy interesante porque a veces el cambio viene de adentro como una necesidad interior, o a veces se impone de afuera. Y ahí no sabemos si está operando una sincronía, y claro, ya sería como ya el tema un poquito hacia otro lugar, pero lo interesante es que muchas veces la relación parental que tenemos es más bien psicológica y no necesariamente física. Entonces, aunque seamos adultos, seguimos pensando con la influencia de nuestra familia. Y en este ciclo, porque a veces, claro, uno puede dejar su casa familiar, se independiza, pero como tú bien dices, a veces se casa con alguien y a veces esa misma mujer o ese mismo hombre puede también contener los mismos principios y valores que encontraba en su familia. Entonces se siguen repitiendo esos patrones y al momento de trascender o de tener otras necesidades, se tiene que producir esa liberación o ese empuje, y eso es muy interesante porque también puede ocurrir, como tú bien dices, en un trabajo, donde también hay muchos casos que a veces uno sabe que su talento, o presiente que su talento es otro, pero está en este trabajo a lo mejor porque gana más dinero. Y va a necesitar también a veces muchos empujones, como también le pasa a Luke. Luke no quería salir, pero finalmente conoce a Obi-Wan Kenobi, le habla de su padre, y él siente temor, no quiere ir a la aventura porque sabe que sus tíos no lo quieren dejar. Y sobre todo se ve empujado porque vienen los soldados del ejército imperial y matan a su familia, ¿no? Exactamente. Entonces, el momento en que él descubre que mataron a sus tíos, ya no le queda alternativa y tiene el paso libre, digamos, para salir al exterior, hacia la aventura. Ok, ahora entonces pasemos a la siguiente etapa, ¿no? Sí, completamente. Después tenemos entonces la iniciación, que sería el momento en que nuestro protagonista, Luke Skywalker, ingresa a la taberna, al bar, donde está lleno de piratas espaciales, y ellos van en realidad a la búsqueda de algún cazarrecompensa que les pueda ayudar o facilitar una nave para que puedan ir al rescate de la princesa. Y después también se vienen una serie de pruebas, como sería obviamente el rescate de la princesa, enfrentarse al personaje oscuro que sería Darth Vader, y finalmente volver o retornar con la princesa ya rescatada. Esta etapa intermedia es la etapa de la aventura, ¿no? Esta es propiamente la etapa de las pruebas, que en realidad diría yo que es la etapa más sabrosa de las historias en general, ¿no? Porque aquí están todas las pruebas que tienen que enfrentar los héroes o las heroínas. Aquí un breve paréntesis. Cuando hablamos de héroes, estamos hablando como una palabra que incluye a las aventuras de los hombres y de las mujeres, ¿no? Hay algunos autores, y yo creo que sí hay algunas distinciones sobre la naturaleza de las pruebas, pero la estructura general del viaje me parece que, a mí en lo personal me parece que es común para hombres y mujeres, ¿no? Pero bueno, en esta etapa intermedia aparece esta serie de pruebas entre las cuales muchas veces el héroe muere o entra tiene que enfrentar a un monstruo o tiene que, ¿no? En concreto, para poner un ejemplo,
digamos que alguien decide o lo echan del trabajo o decide irse del trabajo, ¿no? Esta etapa viene entonces la etapa de primero la de la tristeza, del enojo, de la rabia, de la injusticia, ¿no? Ahí son emociones que hay que... son una prueba en el sentido en que uno no se puede quedar pegado en eso, ¿no? Uno las tiene que procesar, ¿no? Las tiene que elaborar y canalizar en esa energía, y eso es lo interesante, porque finalmente todo esto hace referencia a las transformaciones de la energía. Liberar esa energía, transformarla en una búsqueda activa, y ahí empieza la búsqueda del trabajo. Busco en un lugar, busco en otro, ¿qué hago? Entonces voy a una entrevista. La entrevista de trabajo es exactamente una prueba, ¿no? Es literalmente una prueba, ¿no? Ahí hay una prueba. ¿La paso o no la paso? Hay veces la paso, a veces no la paso, ¿no? Digamos que esta persona va a 10 entrevistas de trabajo, le va mal en todo, y entonces empieza a deprimirse, ¿no? Y derechamente se deprime, ¿no? Y entra en la noche oscura, ¿no? Entra, que es en el vientre de la ballena, que es una etapa típica también en el viaje del héroe, ¿no? Entonces, aquí hay una prueba suprema. ¿Soy capaz de salir de esta fase de introspección, de energía introyectada, y de procesarla para reevaluar mi forma de enfrentar la realidad y seguir buscando y tener éxito, ¿no? Esa es una de las etapas comunes en esta etapa, ¿no? Si logro salir, supero esa prueba que es importante, pero luego salgo de ese hoyo y voy a otra nueva entrevista, o me planteo la posibilidad de cambiar de rumbo, o me planteo la posibilidad de emprender en algo, o sí, las posibilidades son múltiples, ¿no? Para poner un ejemplo sobre esta etapa, ¿no? Sí, completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. De hecho, son las pruebas que van aconteciendo y que se van siendo superadas o no, porque también, como tú bien dices, está la opción a veces, ocurre que a veces no necesariamente salgamos triunfantes, podemos fracasar, pero siempre, si esas pruebas se integran, se reconocen y se asimilan, siempre van a ser un crecimiento. Entonces yo creo que eso es lo importante. Llevándolo a la película, a mí me parece que hay una escena que Joseph Campbell la ha catalogado como ese ingreso al vientre de la ballena, que es cuando nuestros protagonistas están salvando a la princesa, ya está Han Solo, digamos, integrado, escapando, ingresan a un basurero, digamos, dentro de la estación. A mí me parece esa escena un poquito anodina, como para analogarla como él lo hace, digamos, al vientre de la ballena, porque no es tan terrible, tampoco como que, claro, ellos están a punto de morir, pero a veces me resulta un poquito más maqueteada esa escena, más que tan bien lograda en cuanto a la estructura dramática. Sí. Pero si lo podemos analogar, digamos, dentro de lo que estábamos conversando al tema, a la estructura de la película, el guión de la película, esa, digamos, sería la escena indicada. Y posteriormente van pasando otras pruebas, y hay una prueba que es bastante interesante, porque habíamos hablado de Obi-Wan Kenobi, y Obi-Wan Kenobi va siendo alguien que se acerca, una figura más bien luminosa, que podría estar relacionada con el viejo sabio, que va guiando y va ayudando a Luke, como también muchas veces puede ser un terapeuta en la vida cotidiana. Y este personaje es muy interesante porque en un momento dado, cuando los protagonistas están escapando, él está enfrentándose a Darth Vader, o Darth Vader. Están en un duelo, y Obi-Wan se da cuenta que si se sacrifica va a llamar la atención y va a provocar que los soldados se acerquen, digamos, a lo que está pasando y puedan escapar, le dan la escapada, digamos, a los protagonistas, puedan subir a la nave y puedan escapar de la Estrella de la Muerte.
Entonces eso es bien interesante porque hay un sacrificio. Es decir, uno de los protagonistas sacrifica su vida por un bien mayor. Y eso también está muy relacionado con el viaje del héroe. Como nosotros también, y esto es un proceso de madurez, sacrificamos nuestra individualidad por un bien común, como podría ser nuestra familia, nuestra pareja muchas veces, o también en nuestro mismo trabajo. Entonces también integrarnos con el resto. Y eso también es parte de la madurez, es muy bonito. Sí. Hay un ejemplo, porque me parece un ejemplo muy bonito que conocí, bueno, que lo podemos ver obviamente en la mejor forma en nuestra cultura es la figura de Cristo, ¿no? Quien se sacrifica por la humanidad, ¿no? Él podría, como Dios, como parte de la Trinidad, podría haberse liberado de todos esos sufrimientos, ¿no? Con una palabra, pero y seguramente lo pensó, ¿no? De hecho tuvo además una prueba anterior cuando el demonio lo tienta en el desierto, ¿no? Y luego también tiene un momento de duda en la cruz, pero finalmente él se sacrifica por el beneficio de la humanidad. Aquí también en Japón hay una figura muy bonita en el sentido que es la de... en realidad es una figura común como en varios santos budistas, santos, no, probablemente bodhisattva, creo que es la palabra, ¿no? Sí, bodhisattva, sí. Que son seres muy evolucionados espiritualmente que están en el umbral de la individuación, de la liberación, de salir de la vuelta de la existencia, ¿no? Sin embargo, cuando están a punto de liberarse, ellos deciden permanecer en este plano de la existencia para ayudar a otros seres a su propio proceso de liberación, ¿no? Ahí hay un héroe también, tal como la figura de Cristo, tal como Obi-Wan Kenobi, que sacrifica su máxima redención por los otros. Son héroes muy importantes en la cultura, y por eso es interesante no confundir el viaje del héroe necesariamente con una cuestión egoísta o con una cuestión banal o con una cuestión como de viaje de placer, ¿no? En fin, ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, sí. Si quieres... Completamente de acuerdo. Y bueno, después de la resolución de esa escena, pasamos ya a una secuencia final, que sería cuando ya Luke Skywalker rescató a la princesa, está más maduro, y se integra a los soldados, a la línea, digamos, de la aeronáutica, y van a la destrucción, van con la intención de destruir la Estrella de la Muerte, que representaría, digamos, este laberinto sombrío, esta oscuridad. Ese hito sería ya como el cierre definitivo de esta saga, donde Luke integra una parte importante de su sombra, en el sentido simbólico me refiero, porque bien sabemos que quién es Darth Vader ya a esta altura de la vida, digamos, y los que no tampoco quiero adelantar mucho. Hay gente que no lo ha visto. En los conversatorios yo he hecho la prueba, porque a veces la trato de poner como un ejemplo, porque pienso que es una película muy popular, y hay mucha gente que no la ha visto. Entonces, es increíble. Ya estamos viejos, Jaime. No, pero hablo de gente mayor. Ah, sí. Igual o mayor, así que no se trata de juventud. De hecho, yo creo que la joven la ha visto más que los más adultos. Pero bueno. Esa escena que ya estamos acercándonos al epílogo, digamos, es muy interesante, porque dentro de este ciclo, que sería esta primera versión de la saga, se estaría cerrando. Pero no quedaría completamente cerrada si no hablo también del final, que es cuando hay una ceremonia. La princesa, ya en su reino, recibe a Luke Skywalker junto a sus amigos y les entrega una condecoración. Y eso es muy bonito porque
lo podemos analogar también mucho con la simbología alquímica, donde se junta el rey y la reina. Y ahí sí que ya estaría completo el ciclo, digamos, con este matrimonio. Es la apoteosis, ¿no? Que también menciona Campbell. Claro, y aquí ese ya va siendo como el cierre del viaje, ¿no? El cierre del viaje. Uno puede entrar en varios como subetapas, pero bueno, a los interesados que lean a Joseph Campbell, El héroe de las mil caras, que es un libro fascinante, ¿no? Muy interesante, muy bonito. Es un poco largo, tiene muchos detalles, pero hay muchas historias muy entretenidas ahí. Y ahí se van detallando también estas subetapas, ¿no? Pero al final también, entonces, ¿cómo lo podemos relacionar con la vida de las personas, ¿no? Y tienen que ver con que si el héroe ha logrado superar las pruebas, entonces obtiene un tesoro, ¿no? Obtiene un tesoro. Que en concreto, que puede ser en distintas formas. A veces es efectivamente un tesoro, ¿no? Una riqueza, dinero, ¿no? Joya, ¿no? En otros casos, en otras historias, es un conocimiento, ¿no? De algo, de un secreto o de algo que se desconocía. Y bueno, pero en términos concretos de la vida de las personas podríamos decir que aquí está, si se logra superar las pruebas, si se obtiene lo que se buscaba, digamos. Si alguien quería adelgazar, bueno, logró bajar un par de kilos, ¿no? Si alguien quería dejar de fumar, logra dejar de fumar. Luego de pasar muchos intentos de que sí, que no, que me cuesta, que los parches, ¿no? Que de repente fumo mucho, y no. O alguien que buscaba el trabajo y que lo echaron del trabajo y que estuvo sufriendo mucho buscando trabajo, consigue un trabajo, o a lo mejor no lo consigue, pero logra asimilar mejor otro tipo de retos que no consigue el trabajo que quería. A lo mejor consigue asimilar mejor esa situación y adaptarse a otro tipo de trabajo que es más realista en ese momento, ¿no? Ese cambio de la actitud puede ser el tesoro, ¿no? No necesariamente tiene que ser un gran logro. Pueden ser, como te digo, pueden ser grandes cosas, ¿no? Obviamente, pero a veces también son pequeños cambios de actitud, pequeños avances como tú bien decías, en este proceso de individuación, que es un proceso más bien en espiral. Entonces, ese sería como el final. Y claro, hay una etapa después de que se obtiene el tesoro, de regresar a la vida normal, ¿no? Y esta es una parte sumamente interesante en las historias del héroe, porque cuando quien pasa por estas etapas ya no es el mismo, y no puede compartir esa experiencia con nadie más, porque es su experiencia, y es que está transformado. En realidad, claro, las puede contar, pero todos los sufrimientos, todas las pequeñas aventuras o todas las pequeñas pruebas que uno en el intertanto, todas las dudas, todas las ayudas, es imposible contarlas, esa subjetividad a otra persona. Entonces, ¿cómo regreso al mundo con ese nuevo conocimiento adquirido para insertarme nuevamente en el mundo, ¿no? ¿Cómo regresa alguien, un joven, que va a hacer un estudio de posgrado al extranjero, a un país desarrollado, donde tienen otra realidad, donde adquiere otro tipo de conocimiento, y después regresa a su país con ese conocimiento a servir a su país, o llega con una actitud de que yo soy aquí el que me las sé todas, ¿no? ¿Cómo regreso con el conocimiento para volver a mi vida normal, pero transformado, ¿no? Esa es como la última etapa del viaje del héroe. Completamente de acuerdo. Es un proceso de asimilación. Y también es muy interesante que todo lo que estamos hablando, para linkearlo también un poco con la teoría junguiana,
Porque hemos hablado mucho del héroe, pero también tenemos que aclarar o dejar establecido de que generalmente el héroe dentro de la psicología junguiana representa al yo, al centro, digamos, de la conciencia, y el yo es el que va viviendo todas estas experiencias, es decir, realiza un viaje interno para enfrentarse a la sombra, al ánima, animus, según sea hombre o mujer, pero tener contacto con estos otros arquetipos en las profundidades, digamos, de la psique, y poder descubrir los aspectos positivos de esta oscuridad, que en un principio se ve como el mal, pero que también ocultan muchos beneficios para el yo. Y el yo, mientras los va asimilando, los va conociendo, va viviendo esas pruebas, va ampliando su campo de conciencia, y finalmente ese es el objetivo, es como conocernos mejor, conocernos un poquito más internamente, poder trabajar a veces nuestros complejos. Bueno, tú lo puedes explicar un poquito más en profundidad también, pero lo interesante es que ese viaje, como también lo estábamos planteando, lo digamos como ese autodescubrimiento. ¿Quiénes somos realmente? Porque ese es el trabajo de toda la vida y de que tiene muchos ciclos. O sea, tenemos que hacer muchos viajes del héroe, muchos viajes del yo, y poder entregar también lo que uno va haciendo. Y eso yo creo que es un aporte muy grande. Tú, por ejemplo, Álvaro, en tus consultas, en los trabajos que haces con tus videos, en las plataformas que estás montando. Yo por mi parte trato de integrarlo en mis trabajos de cine y psicología junguiana, donde hay conversatorios, donde ahora estoy tratando de integrarlo también con una práctica más cercana a la imaginación activa, para que las personas puedan conocer estas herramientas, porque realmente son facultades que nuestra sociedad ha dejado muy de lado y tienen una riqueza que la gente tiene que redescubrir, porque ahí hay un tesoro. Nosotros tenemos que abrir ese tesoro, seguir profundizando en él, poderlo compartir, y ojalá que también las demás personas puedan hacerlo, porque realmente ahí están los tesoros de la humanidad. Por eso también yo quería aclarar que mucha gente se acerca a veces a la obra de Campbell con un fin de lograr una mejor historia, cómo saco la estructura. Sí. Pero lo importante es también cómo nos transforma este proceso. Si yo hago esta mejor historia, claro, ¿en qué estoy ayudando? Y ir teniendo conciencia de eso, y no verlo simplemente como el éxito personal, como que quiero hacer la mejor película para ganarme un premio y ganar dinero, y tener pega, y que me llamen de publicidad, y tener una buena vida. Y lo mismo en todas las áreas, ¿te fijas? Eso creo que es bastante interesante rescatar. Claro, yo creo que es súper importante, y tiene que ver con esta idea de que el proceso de individuación no es un proceso individualista, ¿no? El proceso de individuación en la medida, por ejemplo, y tú mencionaste varios elementos ahí, pero por ejemplo solamente uno, que uno pequeñito, que es el encuentro con la sombra, ¿no? Que también la encontramos a lo largo en distintos momentos de nuestra vida. Pero si en un episodio en que nos encontramos con nuestra propia oscuridad, somos capaces de reconocerla y no proyectarla en el otro, con ese pequeño gesto, con esa pequeña prueba que logremos, ya estamos contribuyendo a hacer un mundo mejor. Pues, parece que fuera algo pequeño, pero en realidad no lo es, ¿no? En realidad es cosa de ver las noticias, ¿no? Y vemos cómo están todo el mundo, todo el tiempo echándole la culpa al otro, ¿no? Y en eso se pasan la vida los políticos, por ejemplo, ¿no? Y en la medida en que cada uno
pudiera auténticamente reconocer el aspecto sombrío en la relación que tiene con su pareja, en la relación que tiene con sus compañeros de trabajo, con sus colegas. En la medida en que somos capaces de quitar la proyección que hacemos en los otros y reconocer cómo nosotros contribuimos realmente a esa dinámica de relación negativa, entonces ya estamos humanizando. Por eso es que el proceso de individuación, el viaje del héroe, cuando es genuino, es auténtico, es real, humaniza, contribuye a la vida colectiva, ¿no? Completamente de acuerdo, completamente. Podríamos hablar muchos ratos sobre esto, tal vez más adelante, tal vez logramos hacer otro video. Este nos costó un montón, a mí te agradezco públicamente por tu paciencia para tratar de hacer este video, y también con la parte técnica no resultó tan bien como yo hubiese querido, pero también llevamos hablando de esto por lo menos hace 2 meses, porque tratando de encontrar tiempo y eso. Pero bueno, por ahora yo creo que esto está bien, tal vez más adelante podemos hacer algo más sobre el héroe o sobre otra película o sobre otro tema, y te agradezco nuevamente. Tú aprovecho de darte la palabra para que cuentes un poco qué es lo que estás haciendo, qué talleres o qué conversatorios tienes en esta época de pandemia. Mira, principalmente me gustaría comentar un poquito sobre los nuevos medios, porque nosotros estamos comunicándonos, imagínate, yo estoy acá en Chile, tú estás en Japón, y estamos a tiempo real, y después esto lo van a ver muchas personas a distintos tiempos. Entonces estas nuevas plataformas, que ya no son tan nuevas, digamos, están hace un tiempo, pero ahora se han asimilado mejor, creo que hay que aprovecharlas. Entonces yo estoy desarrollando encuentros de cine donde tratamos algunos tópicos de la psicología junguiana y lo integramos con un film, una película. La película tiene una relación muy importante con la experiencia, porque dentro del contexto en que realizo estos encuentros, lo tomamos como un ritual donde vemos la película todos al mismo tiempo, que sea conectados por internet, pero eso genera un vínculo grupal, y después eso mismo nos lleva a conectar con las emociones. Los arquetipos que vemos en las películas nos conectan con las emociones, entonces nosotros ya vivimos un proceso de transformación, de integración, y después muchas veces lo comentamos. Yo tengo ahí desarrollo unos tópicos en torno a la película, en torno a la realidad de lo que estamos viviendo a nivel planeta, a nivel país y a nivel personal. Y otra línea, digamos, que estoy desarrollando, que es la que está más relacionada con la creatividad, que a través de la película vamos a integrar un proceso creativo donde puedan profundizar más en el inconsciente y más en sus experiencias de vida. Y también, obviamente, una línea que va más por la teoría, donde ya es netamente, digamos, explicar la teoría de Jung a través del cine, porque creo que es una herramienta muy poderosa para no quedarnos solamente con la intelectualidad, sino que para conectar todos los conceptos, digamos, con la emoción. Entonces eso principalmente los invito a visitar Laberinto Imaginario. Todavía no he montado plataforma, digamos, de página web, pero lo pueden seguir en Facebook y en Instagram, como Laberinto Imaginario. Okay. Eso principalmente. Bueno, agradecerte, Álvaro. Y sé que todo siempre, la configuración técnica a veces es compleja. Por mi profesión también sé que las personas a veces que están frente a la cámara esperan y hay, oye, que la luz, oye, que un error, que el sonidista, que la cámara. Así que eso lo entiendo perfecto, no hay ningún problema. Okay, agradecerte que esto le sirva a muchas personas más también. Gracias, Jaime. Y yo también aprovecho de comentar aquí que queda la última semana, la próxima semana todavía la gente se puede inscribir justamente en el taller de El viaje del héroe, donde profundizamos un poco más en esto mismo que hemos estado hablando hasta ahora. Así es que
hasta la primera semana de septiembre todavía la gente interesada se puede inscribir, y si no es ahora, el otro año pretendo hacer, y regularmente mi idea es hacer este taller todos los años, por lo menos una vez al año. Así que eso, pues, Jaime, te agradezco nuevamente, espero que nos volvamos a encontrar, y a todos muchas gracias por habernos acompañado hasta aquí. Por favor, si les interesa, les pareció bueno este video, les invito a que le den un me gusta y lo compartan con la gente que crean que les puede interesar. Así que eso por ahora, y nos vemos. Chao, chao.